Historias reales de crimen y misterio. La madre del presidiario. Cuando Teresita Colangelo, joven, trigueña y agraciada, entró hace años en la redacción del Daily Times de Chicago, una de las advertencias que le hizo a la Nobel reportera su jefe de redacción, Karin Walsh, fue la siguiente: léase diariamente todas y cada una de las páginas del Daily Times, sin saltarse nada, ni los anuncios. Obedeció Teresita, y una tarde, la del 10 de octubre de 1944, tropezó en la sección de anuncios económicos, con uno del cual saldría la información de prensa más interesante de todas las publicadas ese año en Chicago. Decía así: $5,000 a quien descubra los asesinos del policía Lundy, muerto el 9 de diciembre de 1932. Telefoné 17:58 entre 12 y 7 p.m. Trazó la joven un grueso óvalo negro alrededor de ese anuncio y fue enseguida al despacho de Karin Walsh. «Me parece que ahí puede haber una información», dijo, dejando el periódico sobre el escritorio. Walsh, que fue del mismo parecer, llamó a Jim McGuire, reportero que perteneció a la secreta en otro tiempo y había desenterrado y aclarado para el Daily Times más de uno de esos crímenes que la policía da por insolubles. «Entérese de lo que haya detrás de esto», dijo el jefe de redacción al reportero entregándole el anuncio. Cumplió McGuire el encargo y al poco tiempo informaba a Walsh: «Ese anuncio lo puso Tilly Maxek, cuyo hijo José está cumpliendo en el presidio de Joliet la condena de 99 años que le impusieron, hace ya 11, por haber asesinado a un policía. Averígüenme de dónde ha sacado esa mujer los $5,000, repuso Walsh. A lo mejor hay ahí algo para la primera plana. Vaya si lo hubo, como que al cabo de unas semanas no se hablaba en Chicago de otra cosa». Aquella tarde de octubre, en que el reportero Jim McGuire fue en busca de Tilly Maxek, la encontró en la cocina de una casita tristona del barrio lleno de humo y de ruido que se tiende a espaldas de los grandes mataderos de Chicago. «Soy de la redacción del Daily Times», empezó el reportero, por vía de presentación, «y deseo hablarle de ese anuncio que ha publicado usted en el periódico». Veía McGuire ante sí, al decir esto, una mujer baja de cuerpo, enjuta y musculosa, en los cabellos de la cual dejaban ya los años mechones blancos que parecían rayas de tiza. La edad ya le abultaba aún más los pómulos salientes de su rostro de eslava y, sin duda, más bien por el trabajo que por la edad, estaba algo encorvada. «Siéntese», invitó al visitante, a tiempo que ella lo hacía al otro lado de la mesa. Luego, con la vacilación de quien habla un idioma que no es el suyo, agregó: «Mi José, buen hijo, mentira que mató a nadie». McGuire le preguntó si tenía pruebas de la inocencia de José. Le respondió que las únicas que poseía eran las mismas que el jurado se negó a considerar. Precisamente por esto puso el anuncio, para buscar pruebas contra los que asesinaron al policía Lundy y demostrar de ese modo que su hijo José no pudo ser el asesino. $5,000 estaban esperando al que le trajese a ella esas pruebas. «¿Y de dónde sacó usted tanto dinero?», preguntó el reportero. «Lo he ganado lavando pisos», repuso la mujer. Explicó a continuación que hacía 11 años, desde que condenaron a presidio a su hijo, trabajaba en la limpieza de un edificio del barrio comercial. Sabía muy bien Tilly que lo que ganaba su marido, empleado en los mataderos, donde eran frecuentes los paros, no alcanzaría para mantenerse y para hacer lo que ella deseaba. Por eso consiguió el único trabajo para el cual se sentía capacitada, ese de fregar suelos.
11 años llevaba aquella mujer de pasarse, 6 veces por semana, 8 largas horas todas las noches, arrodillada en el suelo, aljofifa y estropajo en mano. Dale que dale a la tarea. 3.500 noches de esas representaban hectáreas y hectáreas de baldosas de mármol que debía dejar resplandecientes de limpias, mares de agua jabonosa que enrojecía y dejaba hechas una lástima las manos, y tedio, y cansancio, y dolores en la espalda y en las coyunturas. Sin embargo, no vaciló ni una sola vez. Trabajó y trabajó hasta reunir con su jornal de 34 centavos por hora los $5,000. ¿Le han contestado ese anuncio?, preguntó McGuire. Sacudió Tilly la cabeza negativamente. Manifestó después que antes de este había puesto otro, ofreciendo $3,500, y tampoco contestó nadie. Por lo visto, la justicia era un lujo bastante caro. De vuelta en la redacción, McGuire puso a Walsh al tanto del resultado de la entrevista. Walsh convino con el reportero en que lo averiguado daba tema para una información que interesara al público, pero observó que los datos recogidos pecaban de incompletos. ¿Habrá alguna probabilidad de que ese José sea en realidad inocente?, concluyó diciendo. Eso mismo me pregunto yo, repuso McGuire. La vieja jura que lo es. Convendrá aclarar el punto, murmuró Walsh, que añadió luego, animándose. Si vemos que, en efecto, cometieron una injusticia con ese hombre, no pararemos hasta hacer que lo pongan en libertad. Por 10 meses y medio, Jim McGuire y Jack McPaul, otro reportero del Daily Times, anduvieron huroneando en Chicago y en todos los Estados Unidos en busca de pruebas que arrojasen luz sobre ese crimen hacía tiempo olvidado. Tropezaban en sus gestiones con la mañosa oposición de politicastros, empeñados en impedir la revisión de la causa. A todo esto, Tilly seguía en lo mismo. No había semana que no depositara en su cuenta de la caja de ahorros $16 y 32 centavos del dinero tan duramente ganado. Y mientras ella fregaba y fregaba pisos, McGuire y McPaul iban descubriendo hechos y más hechos que publicaba el Daily Times para esclarecer la mal conocida historia del crimen por el cual condenaron a presidio al hijo de Tilly Maxek. Los sucesos arrancaban el 9 de diciembre de 1932. En esa época, en la cual regía en los Estados Unidos la prohibición de bebidas alcohólicas, abundaban en el barrio situado a espaldas de los mataderos de Chicago los expendios clandestinos de vinos y licores. Propietaria de uno de esos establecimientos, situados al sur de la avenida Ashland, era una rubia no muy joven y bastante desaliñada, a quien todos conocían solamente por su nombre de pila, Vera. A las 3:45 de la tarde del día mencionado, el policía William Blondie, que se hallaba franco de servicio, entró en la taberna de Vera y pidió un trago, que la mujer le sirvió. En el sórdido y mal iluminado local no había en esos momentos más que otro parroquiano. Él y el policía se pusieron a comentar la imprudencia que cometía la propietaria al guardar escondidos en la nevera unos cuantos miles de dólares. Todo el barrio estaba al tanto de eso, y el día menos pensado llegaba a este punto la conversación, cuando irrumpieron en la taberna 2 hombrones, revólver en mano. Ambos se inmutaron al ver allí un policía, a Lundy, que tenía puesto el capote. Se le dificultó desenfundar el revólver. Antes que pudiera hacerlo, los recién llegados, repuestos de su sorpresa, dispararon y huyeron, dejándolo moribundo. Ocurría esto un año antes de la Exposición Universal de Chicago. El entonces alcalde, Anton Cermak, consternado por la mala reputación que ya tenía la ciudad, resolvió volver por su buen nombre y dispuso que la policía diese inmediatamente una batida general. Gran revuelo hubo esa tarde en el barrio de los Mataderos,
docenas de agentes de la secreta recorrieron las calles, interrogaron a los soplones, dieron caza a los pistoleros más conocidos, trataron de hacer cantar a cuanta persona juzgaban que pudiese revelar algo. Ahora bien, aquel 9 de diciembre de 1932, José, el hijo de Tilly Maxek, se hallaba a 2 kilómetros del lugar del crimen. En vez de ir al taller como de costumbre, era ayudante de mecánico. Se quedó en casa porque Elena, la mujer, estaba a punto de dar a luz. Primero echó una mano a las faenas domésticas. Luego, a las 2:30 de la tarde, al llegar una carretada de carbón que había pedido, se puso a descargarla, en lo cual estaba todavía a las 3 menos cuarto. 3 vecinos, testigos de esto, lo declararon así en la vista de la causa. Pero José y Elena cometieron una equivocación. Ignorantes de lo sucedido en la taberna de Vera y de que las autoridades anduviesen moviendo cielo y tierra para dar con los asesinos, albergaron esa noche en su casa a un antiguo conocido que se les presentó diciéndoles que se hallaba en un apuro terrible. Lo que fue peor, les contaron a los vecinos que el hombre había estado allí, y no faltó quien, a su vez, se lo contara a la policía. A José, delgado y corto de estatura, no cabía confundirlo con ninguno de los asesinos, que eran ambos corpulentos. 2 hombres que los vieron cuando huían estuvieron contestes en declararlo así. La misma Vera aseguró, en los primeros momentos, que él no tuvo nada que ver en el crimen. Sin embargo, después que la policía la llamó aparte, mudó de opinión y manifestó que José era uno de los asesinos. Fue esa mujer la única persona que, en el careo, reafirmándose en lo dicho, señaló a José Maxek como culpable. Poco satisfecho con las pruebas presentadas, el juez llamó a declarar de nuevo a todos los testigos. Según lo averiguado por McGuire, ese juez, ya sentenciado José, manifestó en la intimidad del hogar que, a su entender, se había cometido una grave injusticia. Aún más, mortificado por ello, se prometía repararla en la revisión del proceso. Lo sorprendió la muerte antes que pudiera hacerlo. Con esto, el asesinato del policía Lundy dejó de ser en Chicago noticia de actualidad y José quedó condenado a pasar en presidio lo que le quedara de vida. Los días de visita iban a verlo Elena, que llevaba consigo al niño, y Tilly, que en esas ocasiones trataba siempre de animar al infeliz preso. Estaba, le decía, reuniendo dinero y en cuanto tuviese bastante conseguiría que se averiguase la verdad. Quedaría probada su inocencia y lo pondrían en libertad. Por lo pronto, José aprovechaba su permanencia allí para estudiar taquigrafía y teneduría de libros en la escuela del presidio. Transcurrieron 5 años. Un día, José vio llegar a Elena sin el niño y sin Tilly. «José», le dijo ella, «sé muy bien que tú eres inocente, pero eso no te valdrá para que te levanten la condena. Tendrás que pasarte aquí toda la vida. Nuestro hijo necesita apoyo. Hay un hombre que es bueno, que quiere al niño y que se casaría conmigo. Es mejor que nos divorciemos, José». Como es lógico, a Tilly le pareció monstruoso el proceder de su nuera. Darle esa pena a José, como si el pobrecito no tuviese bastante con lo que le había sucedido. Sin embargo, no dijo Tilly «esta boca es mía». Siguió fregando pisos noche tras noche y esperando. McGuire y McFall se leyeron página por página el proceso, investigaron los antecedentes de todos los testigos, desenterraron documentos que, al parecer, trataron de tener ocultos tanto el fiscal como la policía. Buscaron a todos los miembros del jurado que declaró culpable a José y obtuvieron de 4 de ellos testimonios en los que aseguraban que, de haber estado al tanto de ciertos hechos, no habrían convenido en un veredicto de culpabilidad. Los antiguos vecinos de José,
en los cuales perduraba el resentimiento de haber visto sus honradas y verídicas declaraciones desatendidas por aquel fiscal que, más que el triunfo de la justicia, se empeñaba en buscar el suyo propio, logrando la condena del acusado, les manifestaron a los dos reporteros del Daily Times que estaban no solamente dispuestos a volver a declarar cuanto sabían, sino deseosísimos de que les diesen ocasión de hacerlo. El Daily Times se puso al habla con Leonard Keeler, inventor del llamado polígrafo de Keeler, una especie de quimiógrafo, detector de mentiras, a fin de que, trasladándose al presidio de Joliet con ese quimiógrafo, sometiera a prueba la veracidad de José. Ese hombre es inocente, concluía diciendo Keeler en el informe que rindió al diario. Acudió entonces el Daily Times a un abogado que, fundándose en los hechos tan laboriosamente reunidos por los reporteros, gestionó la libertad de José. Tan convincentes fueron las pruebas alegadas que la Junta de Indultos, después de una investigación concienzuda, pidió al gobernador del estado la inmediata excarcelación del presidiario. El 15 de agosto de 1945 dejaba atrás José Máxec las puertas del presidio de Joliet. Tilly, que estaba esperándolo al pie de los grises y macizos muros, le echó los brazos al cuello, sin hablar, sin derramar una lágrima. ¿Qué podía decir? ¿Ni por qué había de llorar esa madre que veía por fin libre a su hijo? Estaba también allí Jim McGuire, que los llevó a Chicago en automóvil. Esa noche fue de fiesta en la cocina de Tilly. Había preparado ella todos los guisos que más le gustaban a José. Lo hizo sentarse a la cabecera de la mesa y, permaneciendo de pie a su lado, le faltaba tiempo para volver a llenarle el plato apenas despachaba lo que le había servido. Qué hermoso le parecía el mundo, ahora que le habían devuelto a su hijo. El Daily Times no quiso aceptar los $5,000 y Tilly los tiene guardados para José. Cierto que a él no le hace falta, empleado como está de secretario de un fabricante y en vías de rehacer su vida, pero lo que dice Tilly, nadie sabe lo que le traerá el día de mañana. En lo que ella misma pueda traerle ese mañana, siempre incierto, no se le ocurre pensar siquiera a la madre, a la heroica Tilly Máxec, que tampoco sospecha siquiera cuán sublime ejemplo de inquebrantable fue. De indomable constancia le dio al mundo en todos esos años de abnegación silenciosa.